Pero todo lo que existe en este universo está sometido al cambio, es efímero, es pasajero, no permanece, es impermanente. Los pensamientos son impermanentes, los deseos son impermanentes, el cuerpo es impermanente. ¿Qué es permanente? Aquello que no es impermanente. ¿Y cómo logra uno aquello que es eterno, infinito? Pues es inexplicable porque desde una mente finita y limitada no se puede expresar y explicar lo inaprensible. Y cuando una persona aprende a ejecutar correctamente la postura con un profesor o profesora competente, no hay en absoluto ningún peligro. Y de todas maneras hay diversidad de criterios y opiniones con respecto a distintos movimientos o a distintas terapias. Un osteópata sabe mucho de osteopatía y posiblemente muy poco o nada de yoga. Simplemente hay que entender que el practicante de asanas, en este caso, dentro del Hatha Yoga, hay un tipo de yoga que se denomina Hatha Yoga, que es el yoga del poder, el yoga de la energía, al cual corresponden las asanas y otras cosas más, ¿no? Bueno, pues estas posturas son realizadas por la persona de acuerdo a sus posibilidades. No todo el mundo tiene las mismas posibilidades. Hay estudiantes principiantes de yoga, hay intermedios, hay avanzados, hay superavanzados, y efectivamente, pues un atleta olímpico ha entrenado muchísimo, y una persona que hace footing los fines de semana lo hace de una forma distinta, ¿no? Pues en la práctica del yoga pasa exactamente lo mismo. El peligro está en forzarse, en ir más allá de las posibilidades, en tener una dirección incorrecta, inadecuada. De ahí que aprovecho para decir que es importante tener profesores y profesoras competentes que le lleven a uno no a sentirse mal, sino a realmente disfrutar i conseguir el bienestar a nivell psicofísico. Aquesta filosofia oriental ha entrat i està penetrant Occident, on tot és d'una altra manera, fins i tot la forma d'entendre coses tan fonamentals com el temps. Ens demanam si aquesta adaptació no ha de produir necessàries contradiccions. Si definimos el término filosofía no es otro que amor por la sabiduría. Y si nosotros nos relacionamos solamente con el mundo griego fundamentalmente, entonces estamos anclados en un aspecto filosófico, en una manera de entender la vida. Y hay muchas maneras de entender la vida. De la misma forma que en el mar hay muchas olas distintas, pero todo es océano, así también en este planeta Tierra, que es algo diminuto, minúsculo, es una nave espacial en un vastísimo espacio, los seres humanos participamos de distintas culturas. Y hoy en día vivimos en una cultura pues mucho más global. Hay un mayor acercamiento en todos los aspectos. ¿Y por qué no tomar elementos de distintas culturas que nos pueden enriquecer? Nadie tiene que negar nada ni renegar de aquello que posee o tiene. Simplemente hay cosas que le pueden aportar o nuevos valores o distintos valores y que de alguna forma pues uno puede vivir mucho más felizmente o más completamente o con dimensiones distintas. Si uno vive en una aldea y no sale de la aldea, nunca sabrá que existen otros lugares, otras culturas, otras gentes, otros movimientos, otras corrientes. Una de les accepcions que tal vegada més ens costa entendre és la de karma. Per una societat que predica l'acció, que viu la competitivitat, la llei del karma es pot veure fàcilment com una excusa per l'inamobilisme, una forma fàcil d'explicar-se la situació que ens ha tocat viure i un mai aixecar-se contra situacions d'injustícia o desigualtat. La palabra karma tiene muchas acepciones. Una palabra sánscrita que significa acción. Y también es un tipo de yoga que se llama karma yoga, el yoga de la acción desinteresada. Los seres humanos estamos sometidos de alguna forma a la ley de causa y efecto. Toda la vida no se produce por mera casualidad, sino que donde hay una semilla tiene que haber una causa que la haya generado. Donde hay un árbol es el producto de una causa anterior que ha producido tal árbol y así sucesivamente. Entonces podemos definirlo de alguna manera, de manera sencilla, la ley de acción y reacción. Nada en la vida se produce por mera casualidad, sino que hay una causalidad que lo produce. Lo que sí es cierto es que en muchos aspectos de la vida desconocemos el porqué, desconocemos la causa. Pero el que desconozcamos algo no quiere decir que ese algo no existe.
cuando uno indaga, es aquí donde la ley del karma va íntimamente conectada y ligada a lo que se llama la doctrina de la reencarnación, donde una persona en una sola vida, pues la mitad la pasa entre la niñez y la vejez en estado inconsciente o subconsciente, la otra mitad durmiendo, y solamente tiene uno 15 años o 20 años para entender el porqué de la vida, y uno se entretiene en participar en la vida a través de sus deseos, no de indagar y de buscar profundamente como hacen los grandes sabios, ¿no? Estos grandes sabios no han inventado nada, simplemente han descubierto lo que ya existe. Por ejemplo, la ley del karma. Newton no inventó la ley de la gravedad, simplemente descubrió lo que ya existía. El gran histólogo Ramón y Cajal no descubrió el cerebro y parte del funcionamiento neuronal, sino que explicó de alguna forma lo que ya existía. ¿No es eso? Pues Miguel Servet no inventó la circulación sanguínea pulmonar, simplemente explicó lo que ya existía, ¿no? Bueno, Colón no inventó América, América ya existía, simplemente lo único que ha hecho es dar a conocer algo que uno no sabía que existía. Los grandes maestros del yoga, a través de una búsqueda profunda en su interior, han descubierto otras leyes que rigen el universo, como puede ser esta, la ley del karma. Han descubierto otros estados mentales desconocidos para el ser común como cualquiera de nosotros. Y entonces lo han explicado, lo han expresado. No es que lo hayan inventado, sino que es algo que ya existe y lo dan a entender, lo dan a conocer. Primeramente hay unas leyes que de alguna forma corresponden a un tipo de casta que son los brahmanes, los brahmines, que en un momento determinado hay un gran abuso de poder y establecen leyes que someten a otras castas, digamos, que no tienen ni la cultura ni el conocimiento. Pero la India nada es inamovible. La India es el país más vivo, más dinámico que yo puedo conocer, y conozco muchos. Está en constante agitación, en constante movimiento. Lo que sí es cierto es que entienden que la vida es una oportunidad para crecer y que si en esta vida uno no lo logra, ya habrá otras posibilidades en un futuro. Lo cual, para empezar, en una sociedad sometida al dolor, al sufrimiento, al hambre, por ejemplo, de alguna forma genera cierto equilibrio psicológico, si no vivirían en la desesperación más absoluta. Y es una especie de, entre comillas, de conformismo, puesto que no le queda a uno más remedio que aceptar lo inevitable que es vivir como están viviendo. Pero la India sigue empujando en lo social y en lo económico, y sus leyes van reformando, evidentemente, una cultura pues atávica y muy ya lejana en el tiempo y en el espacio, y se va acercando a unas vivencias más cotidianas, que hay unas mejoras y una gran reforma social en el campo de la medicina, en el campo de la higiene, en el campo de la cultura, de la enseñanza, en el campo del trabajo, etcétera, ¿no? O sea, hay una corriente. India dentro de 10 años será uno de los países punteros a nivel mundial. O sea, que está creciendo muy rápidamente. Ahora bien, lo que sí entienden es que la vida es una oportunidad para crecer, como he dicho antes, y al mismo tiempo ir acercándose a esa cultura milenaria y conocimiento que ellos poseen, y sigue las enseñanzas de sus maestros. Quien diga que se puede curar cualquier cosa es un error. Puede haber enfermedades que remiten de manera espontánea, por ejemplo. Lo que sí es cierto es que, motivado al gran poder de la mente, de alguna forma uno puede modificar aspectos que tengan que ver con su organismo. Y evidentemente hay aspectos de naturaleza mental, puesto que la enfermedad está más en la mente, que es la que nos hace captar, percibir, vivir. La vida no es otra cosa que la expresión de la personalidad de cada cual. Nada es bueno o es malo, depende cómo uno lo perciba. Hay personas que en una misma circunstancia la viven de forma totalmente distinta. Para unos es un gran sufrimiento y no lo abandonan en el resto de sus días, y para otra persona en la misma situación es una maravillosa oportunidad que la toma como un reto para cambiar cosas en su existencia. Entonces, no son tanto las circunstancias que existen a nuestro alrededor, sino nuestra forma de modificar y de generar circunstancias que consideremos no sean favorables. El viento sopla
Aquí en Mallorca, cuando uno navega, no importa por dónde sople, si sopla a favor, mejor que mejor. Y si no, un experto navegante sabe cómo mover su nave en cualquier dirección. La persona que tenga la capacidad de navegar por la vida de forma inteligente, y el yoga le acerca a uno. El yoga es el cursillo imprescindible, necesario para que cada persona aprenda a vivir.